Diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la honorable 63ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 28, fracción 1, 50, fracción 1 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1, 97, 98, fracción 2 y 99 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Históricamente, la posibilidad o la prohibición de ser reelegido o designado para 2 o más mandatos sucesivos de cargos públicos está vinculada a la historia del pensamiento político jurídico, las realidades sociales y los momentos históricos. En nuestro país, el amplio rechazo popular a la reelección no está fundado en argumentos concretos sobre el funcionamiento de la democracia, sino en una memoria histórica. Al terminar la Revolución Mexicana, la prohibición de reelección presidencial se convirtió en el pilar del nuevo régimen político. Sin embargo, como se señala en el libro Lecturas sobre el cambio político en México, les doy cita, la no reelección consecutiva en el Congreso volvió indispensables a 2 actores en las estrategias para avanzar en la política: la organización externa del partido, que empezó a controlar la nominación a cargos electivos, y el Poder Ejecutivo, que controlaba el acceso a puestos de nombramiento en la administración. Con la no reelección consecutiva, el partido dominante en el Congreso rápidamente se convirtió en una mayoría gobernante disciplinada y cohesiva. Este tipo de situaciones permeó durante todo el periodo del partido hegemónico y hasta bien entrado el siglo XXI. Es con la reforma constitucional de febrero de 2014 que se abre nuevamente la posibilidad a las autoridades municipales y legislativas para que puedan acceder al cargo de manera consecutiva. Antes de la reforma en mención, los ciudadanos no tenían ninguna oportunidad de evaluar en las urnas a sus representantes. En ese orden de ideas, la prohibición de la reelección consecutiva en los gobiernos locales fomentaba la creación de planes y programas de muy corto alcance, desincentivando la realización de proyectos de gran calado bajo la lógica de que los beneficios de obras y reformas políticas serían cosechados por los próximos gobernantes. Los antecedentes en cuanto a la profesionalización de la gestión local en nuestro país son cuando menos desalentadores. Cada 3 años prácticamente todos los funcionarios municipales de nivel alto y medio son reemplazados. Este periodo de renovaciones trianuales también aplica para las legislaturas, lo que provoca la curva de aprendizaje se convierta en una constante cada 3 años. Podemos afirmar que la adecuación de las distintas legislaciones locales es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, existen restricciones que frenan el fortalecimiento democrático y el buen gobierno. Un horizonte de 6 años para los gobiernos es insuficiente para incentivar proyectos ambiciosos de gran calado, como señala Emma Campos. La experiencia legislativa se extiende como el tiempo, años, legislaturas, periodos, que un legislador permanece en el Congreso. Ocupar una curul implica aprender o dominar el proceso y la técnica legislativa,
ya que la práctica profundiza el conocimiento adquirido y favorece la actividad legislativa. La actual reforma representa un gran impacto en el desarrollo democrático del país. Una reforma como la planeada no tendrá resultados evaluables concretos, sino hasta dentro de unos años, si bien la teoría y las experiencias de otros países son útiles para perfilar escenarios. Existen aspectos que ponen en desventaja a nuestro Estado. El esquema de reelección que tenemos se encuentra restringido en la comparación con los demás estados de la República, motivo por el cual consideramos necesario una reforma para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos. De manera tal, se puede fortalecer experiencia y profesionalización de los gobiernos locales. Actualmente todos los gobiernos estatales han armonizado su texto constitucional para establecer la reelección de diputados locales. El artículo 116 estableció que las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por 4 periodos consecutivos, de manera tal que deja a criterio de las legislaturas de los estados el número de periodos consecutivos. La gran mayoría de los estados adoptaron el máximo permitido, es decir, 4 periodos consecutivos, para un total de 12 años. 23 estados se encuentran en este supuesto. 8 aprobaron la posibilidad de una reelección consecutiva para un total de 6 años, como es el caso de Zacatecas. Únicamente el estado de Morelos se pronunció por 3 periodos para un total de 9 años en el cargo. La reforma constitucional abrió la posibilidad de reelección después de 80 años, no por un capricho de permanencia en el poder. La reelección legislativa inmediata regresó por la posibilidad de establecer un vínculo más estrecho con los electores. Abona la rendición de cuentas, además de que fomenta las reelecciones de confianza entre representantes y representados. La profesionalización de la carrera parlamentaria es un largo anhelo de aquellos quienes aspiramos a la construcción de un marco legislativo eficaz y eficiente que contribuya a mejorar sustancialmente las actividades diarias de los ciudadanos. El carácter fiscalizador del legislador no es una tarea fácil. Demanda constancia, capacitación y grandes cantidades de práctica. La capacidad de analizar información especializada es un trabajo constante que solo se logra con el tiempo. El principio de conformación ciudadano de las legislaturas no permite la postulación únicamente de expertos en los diferentes temas. Con periodos tan cortos de aprendizaje, práctica y ejecución, se pierden elementos valiosos que sin duda abonarían a la mejora de la práctica parlamentaria. El hecho de que los diputados podamos tener periodos más extensos al de solo 6 años podrá conllevar a generar una carrera parlamentaria, conocer más y mejor de manera su quehacer legislativo y, por tanto, hacer más eficientes los procesos parlamentarios, hacerse de experiencia y conducirse con mayor profesionalización. La reelección legislativa permite dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de los diputados locales. La Constitución le otorgó a las constituciones estatales la facultad de establecer las reglas para la reelección consecutiva a sus legisladores. Son estos los motivos que me llevan a proponer extender al máximo permitido el número de periodos consecutivos para ser reelecto. Es competencia de esta legislatura local elegir cuántos periodos, siempre y cuando no sean mayor a 4, ni estar en el cargo por más de 12 años. Esta reelección legislativa debe permitir un mejor ejercicio de rendición de cuentas entre representantes y representados, devuelve al ciudadano la posibilidad de premiar o castigar al legislador mediante su voto, generando entre los diputados incentivos para ejercer de mejor manera sus funciones. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
mediante la cual se reforma el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 51 de la Constitución para quedar como sigue. Artículo 51. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados podrán ser electos consecutivamente hasta por 4 periodos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualesquiera que los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que haya renunciado a su periodo, renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículos transitorios. El presente decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que opongan a este decreto. Atentamente, el de la voz, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Disculpe, diputada presidenta. No se preocupe. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y de asuntos electorales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra